Ahora imaginen que a cada vehículo se le pagan impuestos y se les hace mantenimiento. ¿Entendieron? Es decir que todos los vehículos tienen que pagar impuestos y tienen que hacerse ¿qué? Mantenimiento. Entonces podemos pensar en que vamos a crear una clase nueva llamada operaciones. ¿Cierto? Operaciones. Y heredamos nuestra clase vehículo, nuestra clase de barco y nuestra clase de avión, perdón, ¿la heredamos de quién? De operaciones, ¿cierto? Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Entonces creamos una clase nueva llamada operaciones. Y operaciones va a ser abstracta, obviamente. Obviamente no, perdón. No es necesario obvio, no es necesariamente que sea obvio. Abstract class operaciones. Y va a tener dos operaciones. Public void hacer mantenimiento. Abstract y hacemos la clase pagar impuestos. ¿Ya? Bien. Vamos a agregar en la clase vehículo un valor, un atributo. El valor float, el valor del vehículo. ¿Ya? Entonces, como todo vehículo debe hacerse las operaciones y pagar impuestos, pues fácil. Vengo acá y heredo ¿de quién? De operaciones, coma, operaciones. Y ¡pum! Me da error. Presten atención. Dice que no se puede tener una coma después de, o antes de quién? De esto que está acá. Da error porque esa sintaxis en Java no existe. También pudiera imaginarme lo siguiente. Extends operaciones. Y eso tampoco existe. En Java no se puede, una clase no puede heredar de dos clases. No puede. En Java no existe algo llamado multiherencia. Una clase debe ser hija ¿de quién? De una sola, no de dos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos entonces para que mi clase barco y mi clase avión hereden de la clase operaciones y le escriban y sobreescriban el cuerpo del método mantener? Porque obviamente un barco se mantiene diferente ¿a quién? A que un avión. Y los impuestos de un barco seguramente se pagan diferente a los de un avión. ¿Cómo hago si no se puede? Bien, les explico. La multiherencia en Java no existe, pero existe un mecanismo llamado interfase. Interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una especie de clase. En vez de abstract class, uno coloca interfaz. Interfaz. ¿Ya vieron? Entonces, hoy hemos visto que además de public class, o sea, además de las clases en Java, existe otro tipo de clases diferentes, una especie de clase llamada interfaz. ¿Qué es una interfaz? Parece que fuera una clase abstracta, pero de ella no se puede heredar. Al contrario, las interfaces pueden ser implementadas, no heredadas, por cualquier clase el número de veces que sea necesario. Las interfaces, al igual que las clases abstractas, algunos métodos no son definidos, aquí son declarados, claro. La clase vehículo, como una clase abstracta, debe tener métodos abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no se definen, sino que se declaran.
Pero una clase abstracta, pongan atención, una clase abstracta no solamente tiene métodos abstractos, también tiene métodos normales, veanlo. O sea que también tiene métodos que se le pueden, ¿qué? Definir. No solamente tiene los métodos abstractos que no tienen de cuerpo, sino que también tiene métodos que tienen cuerpo, también lo que uno también llama definir el método. O sea, una clase abstracta puede que tenga métodos abstractos y o métodos definidos. Las interfaces no. Las interfaces no tienen métodos abstractos. Esa palabra abstract no va ahí. Tampoco tienen métodos definidos. Esto no se puede. ¿Qué es definir el cuerpo? Darle cuerpo. Eso no se puede. Las interfaces no pueden tener métodos con cuerpo. ¿Entendieron? Solo pueden tener la firma o el prototipo o la declaración de métodos. Pueden tener variables, claro. Veanlo. Ay, no puede. Hay que asignarle un valor. Igual, ahí está. Hay que asignarle un valor a la variable cada vez que le vamos a hacer. Pero no es muy común tener interfaces con variables, sino con métodos, prototipos de métodos. Ahora sí, ya con esto, entonces yo puedo decir que un barco puede implementar a operaciones. Por lo tanto, al implementar operaciones, le toca definir los métodos, hacer mantenimiento y pagar impuestos. Mírenlo. No sé si alcanzan a ver. Barco no es abstracta, no ha sobrescrito los métodos pagar impuestos. Declarado en operaciones. Claro. ¿Ya vieron? Bien. Por lo tanto, toca hacer pagar impuestos, sobreescribir el método pagar impuestos y sobreescribir el método hacer mantenimiento. ¿Ya vieron? Toca hacerlo. ¿Cómo se paga el impuesto de un vehículo, de un avión? ¿Esto es un avión o un barco? Este es un avión, un barco. Entonces, imaginémonos que el impuesto del barco es, vamos a ponerle una variable aquí a barco, propia de barco, que no sea de vehículo. Ojo, vamos a colocar una variable a barco que no sea de vehículo. Esa variable se va a llamar float nivel de oxidación. Imaginémonos, porque estamos inventando, que el valor de un barco, el impuesto de un barco depende del nivel de ¿qué? De oxidación que tenga. Si es del 100% no vale ni un carajo. Si es el 10%, entonces se le multiplica el valor de la oxidación por el valor del carro. Y ese sería el impuesto que tiene que pagar. ¿Entendieron? Suponiendo, imaginémonos que sea así. Que yo estoy seguro que con este país tan corrupto es peor. Es peor. Bien, y al avión le vamos a agregar una variable propia de avión, private, que no la tiene ni barco ni la tiene vehículo. Vamos a llamarle int número de vuelos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo avión va a tener un número de vuelos. Y el impuesto del avión se pagará según qué. Si el número de vuelos que tenga. Si tiene 10 vuelos, por decir algo, entonces el impuesto sería del 10%. Si tiene 100 vuelos, sería del 10%. Y así. ¿Me explico? Vamos a implementar operaciones. Por lo tanto, al implementar operaciones, mi clase avión tiene que implementar los métodos
hacer mantenimiento y el método pagar impuestos. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo se paga el impuesto de un barco? FLOAT. Vamos a colocar que el impuesto se devuelva. Entonces, a devolver el valor real. ¿Cuánto tiene que pagar impuesto? FLOAT. En vez de void, FLOAT. Que devuelva el. Por lo tanto, aquí hay que hacer es FLOAT porque hay que sobreescribirlo. Y fíjense que aquí en el método barco, en la clase barco que implementa operaciones, sí tiene que definir cada método. Los dos métodos de la interfaz, miren acá, la interfaz de operaciones tiene dos métodos, de dos prototipos, hacer mantenimiento y pagar impuestos. Aquí no se va a escribir cómo se paga el impuesto ni cómo se hace mantenimiento. Se debe hacer en la clase que implemente a dicha interfaz. En este caso será el método pagar impuestos. ¿Cómo se paga impuestos de un barco? Entonces, FLOAT total impuestos es igual al valor del vehículo. Ojo que acá debe ser privado entonces. No tiene set ni tiene get. No, ahí debería de haberlo heredado. Valor, ahí está. Valor, ahí está. Vean que la clase barco no tiene una variable llamada valor. No la tiene, ¿verdad? No la tiene de manera explícita, pero sí la tiene de manera implícita porque heredó ¿de quién? De vehículo. Y vehículo tiene una variable protegida llamada valor. Por lo tanto, barco la hereda. También la va a heredar avión. Pero barco tiene una variable que es privada. El hecho de que sea privada quiere decir que no se puede heredar. Una variable que no está en avión, en vehículo, que se llama nivel de oxidación. Aquí no está. Y aquí hay otra variable en avión que se llama número de vuelos, que tampoco está ni en barco ni está en vehículos. Esta variable es propia del avión. Por lo tanto, al implementar el barco, digamos que el cálculo del impuesto del barco sería el valor del barco por el nivel de oxidación. Esa operación se le va a restar al valor del barco. Valor es como si le sacáramos el porcentaje. Y por último va a retornar return total impuesto. Listo, ya calculamos cómo se calcula el impuesto de un barco. Ahora vamos a calcular el impuesto de un avión. Dijimos que el impuesto de un avión se va a calcular a través del número de vuelos que tenga. ¿Cierto? Si el número de vuelos es menor que 10 vuelos, entonces el impuesto será el 10%. Si es mayor que 10 y menor que 50, entonces sería el 20%. Si es mayor que 50 y menor que 70, el 30%. Y si es mayor que 70 y menor que 100, sería el 50%, y más de 100 vuelos, el impuesto a pagar sería del 50% para el del avión. ¿Me entendieron? Entonces, hagamos las operaciones. FLOAT total impuestos es igual a 0. Por lo tanto, si, if número de vuelos es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y número de vuelos es menor o igual que 10,
Entonces, total impuesto va a ser igual a total impuestos menos el porcentaje del 10%. Total valor por punto 10. Perdón. Estoy en porcentaje, qué pena. Listo. Esto es un float. Ahí está. Esto es un float. Entonces tengo que colocarle a esto. ¿Cierto? Si no cree que es un double. Y un double no se puede asignar a un entero. A un float. El total impuesto es float. Vale aquí. Por lo tanto, return total impuestos. Ese sería el total de impuestos que pagaría. Si no, else, if, si número de vuelos es mayor o igual que 11, porque que 10 no, porque ya iría atacada, y menor o igual que 20, vemos ya, 20, entonces el total de impuestos aparece ya al 20%. Y se retorna impuestos. Si no, si el total de vuelos es mayor que 21 y menor que 30, menor o igual que 30, entonces el impuesto sería el 30%. Si no, si el total de vuelos es mayor que 31 y menor que 40, menor o igual que 40, entonces sería el 40% el valor del avión. Y si el avión ya pasó los 50 vuelos, 41, 50, sería el 50%. Si no, si es mayor que 50, entonces que pague el 50% del valor del impuesto. Mayor que 51, mayor que 51. Entonces ponga el 60% del valor. Si no, bueno, aquí vamos a colocar entre 50 y 70. 70 y 60. Si no, si se pasa el 60%, ese avión ya tienen que mandarlo a recoger, por eso aquí hay que cobrarle más impuestos, para que lo guarden y lo vuelvan nada, porque de pronto se le puede dar por frenar ahí arriba un ratico. Entonces el total de impuestos sería del 70%. Por lo tanto, retornamos return total impuestos. O con esto, el método retorna float. Eso hay que retornarlo en algún momento. Si esto es verdadero, se retorna y ya no se ejecuta más nada. Pero si esto es falso, entonces preguntamos, si esto es verdadero, se retorna esto y no se ejecuta más nada. ¿Cierto? Si no, si esto es falso, entonces si esto es verdadero, esto, y no se ejecuta lo de abajo. Si no, si esto es falso y esto es verdadero, entonces se ejecuta esto. Si esto es falso, si no, si esto es verdadero, se ejecuta esto. Si esto es falso, si no, si esto es verdadero, se ejecuta esto. Y si esto es falso, entonces toca retornar algo. Retornamos eso. O sea que si no en ninguno de los casos debemos garantizar que ¿qué? Que se retorne algo. Ya, en este caso el 70%. Bien. El de mantenimiento se lo dejo a ustedes. Guardamos. Volvemos a principal. Le pasamos al barco este. Aparte de él, hay que hacerle un set porque la variable... Pongan atención. Estoy en la clase principal. Y voy a intentar acceder a la variable nivel de oxidación que le pertenece al barco. Voy a intentar acceder a ella ¿desde dónde? Desde principal. Vamos a ver qué pasa.
al 10%. Vean lo que me dice, vean. Presten atención. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La variable de nivel de oxidación es de tipo, no se puede acceder, mentira, no encuentra la variable de nivel de oxidación en la clase vehículo. En la clase vehículo. ¿Lo vieron? No se puede. ¿Por qué? ¿De qué tipo es B? Vehículo. Vamos a la clase vehículo. La clase vehículo, como la están viendo ahí, ¿tiene alguna variable que se llama, alguna propiedad que se llama nivel de oxidación? No. Por lo tanto, esto no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, vean. Miren, miren. Barco. Vamos a crear la variable barco. Al crear la variable barco, presten atención. Miren acá. Le pasamos el nivel de oxidación. Pero ahora me da otro error, pongan atención. Dice, ¿qué dice? Que la variable nivel de oxidación en B, que es barco, es de acceso privado. Vamos a ver si es cierto, totalmente. Entonces hay que hacerle un set, ¿sí o no? Set nivel de oxidación. Por lo tanto, aquí sería set nivel de oxidación. ¿Sí o no? Ahora, presten atención. Miren acá. Por lo tanto, el método setMarca y setModelo le pertenecen tanto a barco como a avión como a vehículo. Porque es heredado desde vehículo. Véanlo. Ahí están los setMarcas, setModelo. Por lo tanto, voy a convertir la clase B, la variable B, en un vehículo. Miren cómo se hace. Presten atención. Vehículo B es igual a B. ¿Qué dice ahí? A. ¿Qué dice? Le asigno la clase, le asigno el objeto. El objeto de tipo barco se lo asigno a una variable de tipo ¿qué? Vehículo. ¿Eso se puede o no se puede? Claro, eso se puede siempre y cuando B, la clase de tipo B, en este caso barco, herede de quién? De vehículo. Vean lo que sí hereda. ¿Sí vieron? Por lo tanto, de ahí en abajo, B va a usar todas las variables y métodos comunes entre barco y vehículo. En este caso, set marca y set, y andar y etcétera. Pero no puede usar la clase, pongan atención, B no puede usar los métodos para pagar impuestos ni hacer mantenimiento. B no los puede usar. ¿Por qué no lo puede usar? Porque B es vehículo. ¿Vehículo no tiene quién? No tiene ni hacer mantenimiento ni pagar impuestos. ¿Quién es el que la tiene? Operaciones. Véalo acá. ¿Entendieron? Por lo tanto, operaciones O es igual a B. Dice, operaciones no la encuentra, hay que importarla. Operaciones. Ahí está. Miren que B es una variable de tipo barco, pero B se puede convertir en vehículo cuando yo quiera.
y se puede convertir en operaciones cuando yo quiera. De hecho, antes de esto, observemos para que vean que no puede. Vamos a llamar desde B, vamos a llamar al método pagar impuestos. Miren lo que dice, va. No encuentra el símbolo pagar impuestos en la clase vehículos. Vamos a la clase vehículos. Busquemos el método pagar impuestos. ¿Existe algún método llamado pagar impuestos aquí? No existe. Está pintar, get modelo, get marca, set código, get código, set marca, set modelo, pero no está pagar impuestos. Si vamos a la clase a la interfaz de operaciones, sí encontramos el método pagar impuestos. Pero no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada. ¿Sí lo vieron? Para que este método tenga un código, una forma, una definición, toca decirle a Barco que implemente a quién, a operaciones. Al implementarlo, en la clase Barco toca escribir, tenemos que escribir cómo se paga un impuesto en un barco. Por lo tanto, la clase Barco en realidad es una clase de tipo vehículo y de tipo ¿qué? Operaciones. Multiherencia. O sea que Java sí acepta la multiherencia, pero usando un concepto llamado ¿cómo? Interfaz. No puede heredar directamente de varias clases, sino de ¿qué? De una clase y de cualquier cantidad de interfaces. Yo puedo incluso que la clase barco herede de otra interfaz. Imagínense que tengo una clase que se llame submarino y que el barco sea el barco de James Bond que se convierte en submarino. Supuestamente Pablo Escobar tuvo uno. No sé si es cierto. Cuando veía a los policías, se hundía. Bien. Y entonces yo puedo crear una interfaz llamada submarino. Como ya no puedo implementar de otra clase, simplemente creo la interfaz submarino y hago que barco herede de ¿quién? De submarino. Y la clase submarino tendría un método, un prototipo del método sumergir. ¿Cierto? Entonces, en la clase barco me tocaría implementar el método sumergir. Bien. Para que se pueda llamar el método pagar impuestos, tenemos que hacer que B sea de tipo operaciones. Por lo tanto, escribimos la clase operaciones, colocamos una variable OP igual y le pasamos a B, que es la clase que hereda tanto de vehículo como de ¿quién? Como de operaciones. Por lo tanto, pagar impuestos se llama a través de OP. Y le ponemos un valor, float impuestos. ¿Por qué? Porque pagar impuestos en realidad devuelve ¿qué? Float, el valor del impuesto que va a pagar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con avión? Avión. A. ¿Cierto? Ahora decimos A.set número de vuelos. Número de vuelos. Y le pasamos unos 42 vuelos. Y me dicen, el método set vuelo no existe en la clase avión. Vamos a ver si es cierto. No está, claro, no está. Por lo tanto, toca crearlo. Set número de vuelos. Ahí está. Yo me voy para acá. Ya aparece. Y ahora a B la voy a hacer de tipo avión. Para poder pasarle la cédula, la marca y decir que andar. Y ahora voy a calcular los impuestos de quién? Del avión. Float, que se calculan diferente a los de quién? A los del barco. Float. Antes de eso, O es igual a OP. Aquí. Por lo tanto, OP.float. Bueno, aquí ya está impuestos, que es esta que está aquí.
es igual a OP punto pagar impuestos. Ya, imprimimos el valor de los impuestos del vehículo. Impuestos, dos puntos, más impuestos. Y en este caso hacemos lo mismo, pero ahora con avión. Y veamos qué pasa. ¿Por qué me dio 0? ¿Por qué me dio 0? Porque en ninguna parte se le está pasando el valor del barco ni el valor del avión. Y para calcular el impuesto, se calcula el impuesto a partir del valor. Si el avión tiene tantos vuelos, se multiplica el valor por tanto porcentaje. Si es barco, si tiene tanto oxidación, se multiplica por tanto porcentaje. Entonces toca decir B.set precio, no tiene ninguna tiene que ser precio. Y precio está aquí, va. Valor. ¿Vieron? Por lo tanto, valor no debe tener set por ningún lado. Porque no aparece. Vale, va a ser valor. Se lo hacemos al padre y automáticamente lo heredan ¿quién? Las hijas. Veanlo. Set valor y get valor. Automáticamente la heredan las hijas. Veanlo. Ahora sí. B.set valor. Véalo ahí. El valor del barco, vamos a poner que el valor del barco sea de $1.000.000 de pesos. Barco de papel. Y acá en avión, vamos a poner que el avión set valor sea de 2 millones. Ahora sí. Vea. El avión, incluso el avión le tiene que pagar al Estado porque ya tiene demasiado vuelo. O sea, es más grande el impuesto que tiene que pagar que el valor del avión. ¿Sí vieron? ¿Por qué? Porque tenía ¿cuántos vuelos? 42 vuelos, vamos a ver si es cierto. $42 vuelos. Si el avión tiene 42 vuelos, 42 llega aquí. ¿Cierto? Aquí. ¿Sí o no? Por lo tanto, si él llega aquí, está entre esta cifra y esta otra. Le sacamos el 50% del valor. ¿Cuánto vale el avión? 2 millones, ¿cierto? Aquí está mal. Aquí es valor. Por eso salió negativo. Valor. Porque que en realidad se le va a sacar el valor, el porcentaje al valor del avión y se le resta. Ahí está. Debería dar 500.000 barras en impuestos. ¿Cierto? Vamos a revisar el barco también. Ahí está el barco, sí está bien. Ok, ejecutamos. Ahí está. El valor del avión el impuesto del avión es del 50%. ¿Por qué? Porque ya lleva 42 vuelos. Está entre el promedio de 41 y 50 vuelos. Cuando es de 41 a 50 se debe pagar el 50%. El 50% de 2 millones es 1.000. Haremos.